minutos pasan de las 19 horas y en vivo estamos por la pantalla de la TV Pública, un programa especial, muchos trabajando para llevarte a tu casa, a donde sea que estés, en cualquier rincón del país, la previa y por supuesto, en un ratito nada más, los resultados oficiales, resultados.gov.ar, como ustedes pueden ver en un rato nada más en esa pantalla. Así tu voto va a estar reflejado en los primeros resultados, los preliminares, hasta que sepamos cuáles son los resultados definitivos. Resultados.gov.ar y seguimos en vivo por la pantalla de la TV Pública. Lourdes. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Entre otras de las cosas que se vota el día de hoy son los miembros del Parlamento del Mercado Común del Sur. ¿Qué es eso, Pablo? Bueno, estamos con José Natanson. Hola, José, colega, Pablo, Lourdes, columnista de las diferentes ediciones de Visión 7. José, se le da una importancia que queremos justamente compartirla con vos a la hora de pensar en este Parlamento del Mercosur. Efectivamente, se eligen por primera vez por voto directo los 43 parlamentarios del Mercosur. ¿Cómo se eligen? 24, uno por cada distrito, la capital federal vota uno, Mendoza vota uno, etcétera. El resto proporcionalmente. El sistema DONT se van a repartir, que son las listas por distrito único. Por todo el país se elige el resto de los 43 diputados argentinos que van a formar parte del Parlasur. El Parlasur funciona desde el 2007. Hasta ahora se elegían a través de los parlamentos de cada país, es decir, el Congreso argentino designaba una cierta cantidad de diputados y senadores que eran los representantes en el Parlasur. A partir de ahora se van a elegir por voto directo. Ese es el principal cambio. Hasta ahora solo Paraguay los elegía por voto directo. Todavía falta que hagan lo propio Uruguay, Brasil y Venezuela, que son el resto de los países que integran el Mercosur. Pregunto. Sí, adelante. A ver, es un parlamento regional, digamos. Es un parlamento regional, claro. ¿De qué manera actúa? ¿En qué tipo de circunstancias? ¿O de qué sirve ese Bueno, a ver, hasta ahora, Lourdes, el Parlasur emite decisiones no vinculantes. No vinculantes quiere decir que no son de aplicación obligatoria por los países que forman parte del bloque. La idea es que como parte de un proceso largo, que esto es algo que a veces cuesta entender, pero que hay que explicar. Yo tengo anotado acá, el Parlamento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo se creó en 1952. Recién en 1979, es decir, casi 30 años después, empezó a ser elegido por voto directo y empezó a emitir decisiones vinculantes. El Parlamento del Mercosur nace en el 2007. Todavía nos falta un largo camino. ¿La idea cuál es? La idea es que la integración deje de ser una cuestión exclusiva de gobiernos, es decir, una integración intergubernamental, y sea una integración que tenga más anclaje ciudadano. José, con sede en Montevideo, la capital del Uruguay. Efectivamente, con sede en Montevideo, como el Parlamento Europeo tiene sede en Bruselas, el Parlasur tiene sede en Montevideo. Por ejemplo, la nueva patente Mercosur, ¿tiene que ver con el Parlamento o es directamente por decisión no, es decisión fue una recomendación del Parlamento adoptada por los gobiernos. Ahí está una iniciativa. Claro, la idea, efectivamente, porque la idea es que la integración no sea, o el objetivo, digamos, es que la integración no sea una cuestión de diálogo entre presidentes o entre cancilleres, que es como funciona básicamente ahora el Mercosur, sino que tenga un anclaje más ciudadano, es decir, que la gente empiece a votar en cada país sus representantes y que se forme algo parecido a un sistema de partidos regional. ¿Cómo funciona en Europa? Por ejemplo, los partidos socialista francés, el Partido Socialista español, el Partido Laborista inglés forman parte de una misma bancada en el Parlamento Europeo y los partidos de derecha de cada país forman parte de otra. La idea es que en el Parlasur, en un futuro, los representantes del PT, del Frente Amplio uruguayo, del chavismo venezolano, del kirchnerismo argentino, de Correa, Correa no porque no forma parte, que formen una misma bancada y que los partidos de derecha o de centro derecha, como uno quiera llamarlo, de cada uno de los países formen otra bancada, es decir, que haya agrupaciones que tengan un anclaje ideológico elegidas por el voto directo de los ciudadanos también en el Parlamento del Mercosur. Bueno, seguramente estarán abordando varios temas, sesiones que en algún momento cuando empiecen a ponerse en práctica van a generar mucha expectativa a la hora justamente de conocer las posturas de los representantes de cada partido, de cada país que conforma el Mercosur. Efectivamente, Pablo, porque vos pensás que al principio cada país mandaba 18 parlamentarios al Mercosur, todos tenían la misma representación. Cuando empezó a pensarse en la idea de que el Parlasur sea elegido por voto directo y que en un futuro empiece a adoptar decisiones vinculantes quiere decir obligatorias, ¿no? El Parlasur emite una ley y esa ley hay que cumplirla en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela y en Paraguay. Entonces, a partir de ese momento se empezaron a discutir las representaciones. Hoy se llegó al acuerdo de que Brasil tiene 75 parlamentarios. ¿Cuántos son en total? Perdón. Son 75 de Brasil, 43 de Argentina, 33 de Venezuela y 18 de Paraguay y Uruguay. Proporcional, claro. Proporcional. La idea es que ningún país tenga, que Brasil no, digamos, si se hace simplemente proporcional, Brasil iba a tener 200 diputados y Uruguay 1.
21. Las asimetrías de siempre, digo. Exactamente, la idea se llama representación claro. atenuada, que haya más peso de Brasil, pero que Brasil solo no pueda definir. José, en el caso de los parlamentarios de Brasil, ¿fueron elegidos en la última elección presidencial no, o aún todavía no fueron no. elegidos? El único que los eligió Pablo por voto directo hasta ahora fue Paraguay. Brasil tiene previsto hacerlo en el 2018, Uruguay también en esa época, y la idea es que a partir del 2019, todos los países del Mercosur, incluyendo Venezuela, elijan de manera directa a sus parlamentarios del Mercosur con la idea de construir, uno podría llamar una ciudadanía del Mercosur. Una ciudadanía del Mercosur. El Mercosur surgió, recordemos, ¿no?, por el momento, el periodo y los gobiernos que rondaban por nuestra región, con un concepto netamente económico, comercial, ¿no? Después hubo muchos intentos por transformarlo en un Mercosur social. ¿Cómo vamos en ese camino? Bueno, mi impresión es que se ha avanzado mucho, pero que estamos en un momento de parálisis, digamos. El Mercosur, vos decías, tuvo un momento muy comercial en los 90, antes tuvo un momento de acercamiento democrático, la semilla de eso es el acercamiento entre Alfonsín y Sarney en el 85, cuando deciden que Brasil y Argentina no van a competir más militarmente. Esto es algo que ahora a uno le parece absurdo, pero hubo un momento en que Argentina y Brasil estaban en una competencia nuclear, a ver quién tenía la bomba atómica más grande, digamos. Eso se acabó con Alfonsín y Sarney cuando llegaron a los primeros acuerdos de desnuclearización de la relación bilateral. Después hubo un momento económico del Mercosur en los 90, como mencionaba Lourdes, con Fernando Collor de Mello y después Cardoso en Brasil, con Menem, etc. Y un momento más político y más con un intento de profundizar una integración que tenga que ver también con lo productivo y con lo social en este siglo XXI, digamos. Eso, desde mi punto de vista, es algo que está estancado. Ahora, también si uno no va creando instituciones supranacionales, es difícil que el proceso avance. A ver, José, vos decís que hoy por hoy el presente del Mercosur tiene que ver más con lo político que con lo económico, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver con las dos cosas. A ver, tiene una pata económica de integración, por ejemplo, el régimen automotriz entre Argentina y Brasil está en el marco del Mercosur, está muy integrado. Se hacen, qué sé yo, los parabrisas en un lugar, el motor en otro. Estamos todo el tiempo peleando con Brasil a ver qué parte del auto se hace en cada país. Eso es algo que funciona y que está muy asentado y muy consolidado. Tiene un componente político muy fuerte que es básicamente evitar los quiebres democráticos en los países de América Latina. Lo vimos en Bolivia, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Venezuela, cuando los países de América Latina, con el Mercosur como corazón de eso, se reunieron en diferentes oportunidades para tratar de evitar que hubiera un quiebre democrático, un golpe de Estado, un intento secesionista. En ese caso, José, con el acompañamiento de la UNASUR. Claro, con el acompañamiento de la UNASUR. Y el apoyo, digo. Sí, el apoyo, que es una unión, una articulación regional de más amplia, bloques, amplia, que incluye otros bloques. Los países, por ejemplo, que están en la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, Colombia, etcétera, forman parte de la UNASUR y no del Mercosur. Que se vote por elección directa, ¿no? Que se sume, por ejemplo, en esta elección del día de hoy. ¿Tiene que ver con democratizar todavía más este tipo de bloque regional o también inculcarnos en la conversación cotidiana, si se quiere, que hay algo que es regional y que tenemos que apropiarnos? Las dos cosas. Me parece que la idea es ponerle... eventualmente inyectarle democracia a los órganos del Mercosur, que ahora son unas instituciones burocráticas que están ahí en Montevideo y como que nadie, puertas cerradas, claro, que nadie sabe bien qué significan, dónde están, qué deciden, etcétera. Cuando nosotros empecemos a preocuparnos por votar a los parlamentarios, probablemente empecemos a tener un mayor nivel de conocimiento acerca de lo que se hace ahí, lo que de las propuestas, de lo que se discute, de lo que se decide, y al mismo tiempo tratar de ir creando lo que yo llamo una ciudad, o lo que se llama una ciudadanía regional, es decir, que haya como hay, uno siempre se va a sentir argentino, uruguayo, brasilero, como un francés se siente francés y un alemán se siente alemán. Ahora, que haya una idea, como hay una idea de Europa, que haya una idea de Mercosur. Esto es algo que requiere mucho tiempo de construcción, eso es lo que yo trato de transmitir. El Parlamento Europeo demoró 3 décadas en empezar a funcionar como funciona hoy. Ahora, también hay una cosa, que es que el Parlamento Europeo, que es el único parlamento supranacional, es decir, que integra diferentes nacionalidades del mundo, si bien es el único que efectivamente funciona, cuando hay una crisis, ¿quién decide en Europa? Decide Alemania, ¿no es cierto? Bueno, también hay un límite en las instituciones supranacionales. No pensemos que construyendo una institución supranacional vamos a resolver todos los problemas de la integración entre los países y demás. También cuando se ve, como se está viendo en Europa, en situaciones de crisis, muchas veces termina primando el más fuerte. Y lo que sí habría que evitar, lo que pasa justamente con la Unión Europea, que termina decidiendo Alemania como bien ratificás vos, José. Ahora, se puede pensar también, desde UNASUR se habla hace mucho tiempo de una moneda común, ¿no? Teniendo en cuenta experiencias, por ejemplo, el euro en la región, allí en la eurozona, pero teniendo en cuenta lo positivo y tratando de alejarse de lo negativo. Yo creo, ¿En Mercosur se discutió mucho, de hecho también se ha discutido mucho que el intercambio entre los países ya se está haciendo entre Argentina y Brasil, no esté mediado por el dólar, sino en moneda local y demás. Ahora, es interesante lo que vos decís, Lourdes, porque durante mucho tiempo se pensaba la Unión Europea como el modelo perfecto de integración.
integración. Es decir, había que hacer lo que se había hecho en Europa. Yo creo ¿Y que ahora? la última crisis de Europa Claro. nos pone en duda. Por ejemplo, ¿es buena idea tener una moneda común del Mercosur que integre, por ejemplo, la productividad de San Pablo con la productividad de Paraguay, como el euro integraba la productividad de Alemania con la productividad de Grecia? Bueno, tal vez no está mal que cada país conserve su política monetaria. Brasil devaluó 30% desde octubre. ¿Cómo hubiera impactado eso con una moneda común? Gigante, Claro, ya exacto. nos impacta no teniendo la misma moneda que Brasil. ¿Cómo se hubiera impactado eso si tuviéramos moneda común? ¿O cómo se produciría esa discusión? Parece que algunas cosas se están empezando a revisar. Ahora, también el tema es hasta dónde ceder soberanía. Porque ¿qué es la integración? En definitiva, ceder soberanía. Que un país, que un gobierno no decida todo, sino que haya un órgano que represente a varios gobiernos que decida algunas cosas. Eso es algo que a los gobiernos les cuesta mucho hacer. Por eso va a demorar décadas, Por eso demora, obviamente, por eso no es de un demora, día para por el eso es otro. trabajoso Claro. y por eso es conflictivo, porque la integración también, como se dice, bueno, el Mercosur está en crisis. Todos los procesos de integración están en crisis todo el tiempo, porque ceder soberanía implica siempre integrarse e implica algún tipo de crisis, de conflicto y de tensión. Bueno, son procesos largos y creo que con el voto a los parlamentarios del Mercosur estamos dando un paso adelante. Hay que ver después si ese paso se concreta, en qué se convierte y demás, pero es un primer paso adelante. Paciencia, José, ya nos seguimos dice. con vos. José Ya nos seguimos dice con vos. paciencia Sí, porque claro. esto es un proceso largo. Y habla de décadas. Que no es Décadas. poco Décadas. dato el que está aportando José. Uno tiene la ansiedad por conocer los resultados de hoy, imagínate. Pero hay que esperar, hay que tener me mucha gustaría tenerlo paciencia. ya.